Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 925. Qué gusto que nos acompaña la mañana de este martes 2 de febrero de 2021. Mucho que conversar con nuestros invitados de esta mañana, pero antes, como siempre, recordarles a ustedes las formas de participación que tienen a través de nuestro WhatsApp Club 74 34 95 38. Pueden enviar ahí su pregunta, su comentario, también su nota de voz es bienvenida, así que por favor anótelo. Y la otra opción que tenemos también para ustedes que nos escuchan, si ya no va a sintonizarnos a través del radio, por ejemplo, de su vehículo, o está en su casa, pues también tiene la opción de hacerlo a través de su smartphone. Ahora todos prácticamente tenemos internet, así que se puede conectar a través del www.miradio.com.sv. Ahí tiene la opción. Estamos los iconos de las 6 radios hermanas, y en la parte superior derecha aparece Club. Así que solo le da un clic y ya listo, y nos está escuchando. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros en la mañana de este martes. ¿Quiénes están con nosotros acá en cabina? Está Héctor Silva. Él es candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. También nos está acompañando Aida Betancourt. Ella es candidata a diputada por el mismo instituto político. Vamos a conversar largo y tendido durante la próxima hora sobre perspectivas que hay de posibilidades, primero de triunfo, de participación electoral desde luego, motivaciones que los ha llevado a involucrarse en esta carrera, ¿no? En la carrera política, y poder tratar de tener el aval de la población a través del voto el próximo 28 de febrero. Bien, agradecemos entonces a Héctor que está con nosotros en cabina. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, William, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha en la radio y en plataformas digitales también. Bueno, excelente. Vamos a ver, en unos minutitos, pues también ya vamos a tener lista vía Zoom con nosotros a Aida Betancourt para que conversemos también un poco. Ya nos acompaña, ya está con nosotros. Aida, qué gusto, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, William, qué gusto acompañarlo. Hace mucho que no teníamos el gusto de estar en el mismo espacio, así que gracias por la invitación. Así es, y bueno, ya vamos a conversar más adelante un poco, y eso nos va a llevar a que hablemos, cuando conversábamos en otros espacios de entrevistas también, de tu participación en otros niveles, ¿no? Más activa en la parte de sociedad civil. Qué gusto, de verdad, Aida. Pues bien, vamos a ver, yo creo que es importante iniciar con algunos temas que son estrictamente de coyuntura. Después hablaremos un poco para que nos comenten quiénes son ustedes, qué es lo que han hecho, y después entrar a hablar de sus propuestas, ¿no? Propuestas de gobierno municipal y propuestas desde el área legislativa. Héctor, ha ocurrido un acontecimiento muy lamentable, bastante trágico, diría yo, que efectivamente son eventos que no pasaban prácticamente desde el fin del pasado conflicto armado del 16 de enero de 1992, y por la forma en que ocurrieron los acontecimientos, ¿no? Es el caso de la muerte de 2 militantes del FMLN, al menos 5 personas heridas el pasado domingo. Eran personas que se transportaban en un vehículo, en un pick-up, iban con todos los distintivos del partido político, con banderas, saliendo de un encuentro de presentación de su candidato a alcalde justamente de la ciudad capital, y ocurre este acontecimiento. Anoche la Fiscalía General de la República ha iniciado procedimientos y ha requisado un vehículo ahí en las instalaciones del Ministerio de Salud, que fue utilizado por algunos elementos que supone que son del área de protección a personalidades importantes del ministro de Salud. Y entonces la Fiscalía allanó esas instalaciones el día de ayer en horas de la noche, y se llevó el vehículo sellado para hacer toda la experticia y todo lo demás. Un poco conocer cuáles son tus principales, inicialmente tus valoraciones, Héctor. Después hablaremos obviamente del homónimo, de por qué Héctor Silva, ¿no? Conocemos a Héctor Silva, 3 Héctor Silva, y nos explicarás por qué. Pero en principio conocer tu opinión sobre ese acontecimiento, Héctor. Bueno, lo primero es que lo que sucedió el día domingo, si no me equivoco, luego del lanzamiento del candidato a la alcaldía de San Salvador por el FMLN, es absolutamente lamentable. Creo que lo primero que tenemos que hacer para tomar responsabilidad con este hecho es llamar las cosas por su nombre. Este es un hecho claramente de violencia política. He visto que tanto el fiscal como el ministro de Seguridad le han rehuido un poco a esa terminología, pero creo que no debemos de hacerlo. Lo que pasó es sumamente grave, y parte de empezar a resolver estos conflictos que nos han llevado hasta este punto es nombrar las cosas por su nombre. Este es un acto
de violencia política en el que tendrán que dar explicaciones algunas instituciones o la institución del Estado que más cercanamente se ha visto involucrada, en el sentido de que eran 2 empleados del Ministerio de Salud y que el allanamiento del carro se hace en propiedades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Creo que aquí hay 2 temas. Condenar el atentado en sí, yo lo hice personalmente tan pronto supe. Me solidaricé también con el candidato a la alcaldía de San Salvador por el FMLN, que es quien estaba haciendo su lanzamiento de campaña previo a estos lamentables hechos. Y también como partido, como Nuestro Tiempo, nos pronunciamos para condenar este hecho, haciendo hincapié en algo en particular. Y es que el país no debe permitirse, como tú decías, William, regresar a tiempos en los que nosotros podamos normalizar este tipo de violencia, que es un poco lo que ha venido sucediendo con la retórica incendiaria y de división y de odio que viene del Ejecutivo, y no solo desde la Presidencia de la República, sino que desde todos los ministerios, ¿verdad? Alguna gente se ha tomado un poco la tarea de buscar un poco cuál es la narrativa que se ha impulsado, y definitivamente vemos narrativas de odio y división bastante claras que tienen que parar, porque este momento es el momento en el que vemos que esas cosas tienen consecuencias en la vida real. Este no es un acto de intolerancia, es un acto de violencia política y le ha costado la vida a 2 personas. Este tiene que ser el límite, ya no podemos pasar más allá de esto y no podemos normalizar este tipo de situaciones. Sí, bueno, se ha estado diciendo, ¿no?, que hemos tenido un planteamiento, un discurso público a través de redes sociales increciendo, es decir, en incremento cada día en la articulación del lenguaje, del planteamiento, y que, claro, para los que cubrimos el pasado conflicto armado, que conocimos de eso, ¿no, Héctor? Efectivamente, estas situaciones son así, ¿no? Se crean en principio estados de opinión pública en contra de una persona, en contra de una institución, que terminan y derivan en atentados, ¿no? O sea, que se cristalizan en atentados. Eso ocurrió, o sea, no está de más decirlo, en el caso de Monseñor Romero, ocurrió con el caso de los jesuitas, fue muy obvio, ¿no?, muy evidente la creación de un estado de opinión pública. No teníamos redes sociales, obviamente eran los instrumentos tradicionales de comunicación, pero efectivamente fue lo mismo. Entonces, y es un mecanismo que se usó indistintamente, ¿no? Ese no era un tema de derecha o izquierda exclusivo, claro, sino que se utilizaba durante el pasado conflicto armado y derivaba en ese tipo de situaciones. ¿Ha habido algún cuestionamiento, Héctor, a un tuit que escribió el presidente de la República un poco después de esos atentados, que algunos dicen que eso lo han calificado de muy lamentable, ¿no? Porque el presidente de la República dijo en su cuenta de Twitter: parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Y obviamente entonces se hace referencia a una situación en la que obviamente están diciendo, bueno, está intentando autoincriminar al FMLN. Yo creo que la actitud del presidente es lamentable, pero no me sorprende. Definitivamente actúa desde sus intereses y no desde los principios de ética, de unidad que debería de promocionar un presidente. Pero justamente creo que por eso es tan importante que todas las otras voces políticas que existen en este momento, candidatos y candidatas de la oposición, debemos hacer un esfuerzo desde nuestros espacios por avanzar una retórica diferente. Y es que nosotros debemos de entender que este no es un tema partidario. Lo que sucedió no es un tema partidario, es un tema de precedentes. Porque claro, ¿cuál es el miedo de todas las personas que estamos haciendo política desde la oposición? Hoy fue el FMLN, pero mañana podemos ser nosotros. Entonces por eso es que hay que sentar un precedente, que este tipo de cosas son absolutamente inaceptables, porque no podemos ver esto como un tema partidario del FMLN, sino como un tema de unidad nacional en el que debemos de unirnos en contra del odio, en contra del discurso de odio. No sé si ustedes han visto este hashtag que está en las redes sociales. Yo creo que eso epitomiza muy bien que aunque el presidente esté avanzando un discurso que no tiene nada que ver con la concertación y la unidad nacional, que es lo que lo corresponde, nosotros de la oposición, que tenemos también espacios como este mismo espacio en el que estamos en este momento, debemos de aprovechar estos espacios para luchar en contra de esa narrativa de odio y abogar por una narrativa de unidad, viéndolo justamente de esa forma. Este no es un tema del FMLN o de Arena o de Gana o de Nuestro Tiempo. Todos los partidos políticos, a excepción de Nuevas Ideas, asistieron ayer, incluyendo Nuestro Tiempo, a la reunión a la que convocó el fiscal general de la República, porque toma una mínima capacidad de decencia entender que este no es un tema de partidario o de ellos o nosotros. Este es un tema de país en el que no podemos permitir en el que esto que le sucedió a los militantes del FMLN se siga dando y que luego nos pueda tocar a todos los otros miembros de la oposición.
Excelente. Bueno, tenemos entonces también a Aida Betancourt, candidata a diputada de Nuestro Tiempo por San Salvador. Aida, conocer tus primeras impresiones sobre este hecho. ¿Cómo se hace para frenar este tipo de situaciones? ¿Cómo se le pone freno? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y te pregunto porque también, bueno, estamos leyendo algunas opiniones. Este día hay una columna que no deberían de perdérsela, escrita por Salvador Samayoa, que fue parte de la Comisión Político-Diplomática del FMLN, ¿no? Firmante de los acuerdos de paz. En el pasado fue ministro de Educación, el Pollo Samayoa, como se le conoce habitualmente. Ha escrito una columna, los invito a que la lean, está ahí en el diario de hoy, en las columnas habituales para este día, así que una reflexión importante. Pero bien, Aida, tu punto de vista. Pues yo coincido plenamente con todo lo que decía Héctor y creo que William ha mencionado algo sumamente importante y es este hecho es una consecuencia de una retórica de odio, de división, de polarización que ha sido promovida desde el Ejecutivo desde que asumieron la presidencia, incluso antes durante la campaña electoral. Tú preguntabas incluso cómo podemos detener eso y eso es justamente lo que tenemos que reflexionar como país, como sociedad, como partidos políticos que estamos a menos de un mes de entrar a una campaña electoral que va a ser marcada por estos hechos de violencia, lamentablemente. Algo que para nosotros ha sido importante que condenamos desde Nuestro Tiempo, aparte de haber condenado esta tragedia el día domingo por la noche, hemos condenado reiteradamente la actitud de desprecio y de minimización de los acuerdos de paz. Y creo que en eso está la base de esta nueva actitud en la que se descalifica todo tipo de disenso y se elimina cualquier espacio de diálogo. La actitud que vimos del Ejecutivo, del presidente y de sus ministros, de negar los acuerdos de paz, de llamarlos una farsa, es un insulto a la memoria de todos aquellos que lucharon en la guerra civil y que nos dieron las bases de nuestra democracia, de un sistema político que sin duda tiene sus defectos y sus fallas y que nosotros queremos mejorar y fortalecer, pero que nos da la base de poder participar en política, de poder expresarnos libremente, de poder asociarnos y crear partidos políticos. Pero este discurso de desprecio y el discurso de odio que lo ha acompañado han generado este clima de tensión y de intolerancia que resultan en estas acciones de violencia política. Nosotros, además, yo sí quisiera reiterar que la reacción del presidente no es digna de un jefe de Estado, que en un momento como este, de un hecho de violencia política, de una tragedia donde 2 personas perdieron la vida y más personas están en el hospital en estado crítico, hubiéramos esperado empatía, un llamado a la unidad, una exigencia de pronta justicia, pero no vimos nada de esto. Vimos acusaciones político-partidarias con un tono electoral. Vimos además que no se hicieron presentes en una reunión que al menos hubiera demostrado su buena fe para tratar de tomar acciones, hacer un llamado a los militantes de los partidos políticos a mantener la sensatez y la cordura en esta época electoral, y no lo vimos y le va a tocar a las organizaciones de sociedad civil y a los demás partidos políticos dar el ejemplo y tener un diálogo que sea respetuoso. Sí, Aida, bueno, interesante, ¿no? Tú vienes también de la sociedad civil, has participado mucho, ya nos contarás tu actividad anterior a esta decisión de participar en política directamente, pero hay quienes sugieren de que, bueno, enfrentar esta situación que estamos pasando sobre esta ola de violencia, que se podría convertir en una ola de violencia generalizada, en el caso ya estrictamente políticamente hablando, ¿hasta qué punto, digamos, hay una institucionalidad fuerte en el país? Uno dice, bueno, la Fiscalía General de la República, el fiscal general hizo algo importante sin duda alguna y fue convocar a los partidos. Estuvieron ustedes ahí presentes en ese encuentro, ya lo dijeron hace unos minutos. Pero, ¿qué tan fuerte es la institucionalidad? ¿Qué tanto hay acá fortalecimiento de la sociedad civil, digamos, para poder hacer frente a esto? A veces los cambios en algunos países no se estimulan si no es desde la sociedad civil, pero ¿cómo estamos en ese nivel? Bueno, en ese sentido nosotros estamos conscientes, y nuevamente estamos conscientes de que ha habido retrocesos, que tenemos que fortalecer las instituciones. Nosotros, como Nuestro Tiempo, siempre hemos estado insistiendo en la importancia de hacer uso de las instituciones para fortalecerlas. Incluso, digamos, el año pasado, a principios del año pasado y durante la pandemia, nosotros acudimos al Tribunal de Ética Gubernamental, al Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Fiscalía General de la República,
porque creemos que es importante justamente pasar de la denuncia y la crítica en redes sociales y realmente acudir a las instituciones pertinentes para investigar, para sancionar los comportamientos que no son éticos o incluso que son corruptos. Creemos justamente que el peligro de la narrativa de la antipolítica que ha sido promovida desde el Ejecutivo y algunos partidos políticos es quitarle y restarle todo tipo de credibilidad a las instituciones que están diseñadas para, digamos, defender los derechos humanos, garantizar que los delitos no queden impunes. Y si bien es cierto, hay que fortalecerlas, y desde nuestro tiempo, por ejemplo, hemos hecho una propuesta de un Sistema Nacional Anticorrupción, que mucho tiene que ver con fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República y otras instituciones, pues tenemos que cuidar lo que tenemos hoy. Y no es atacando y descalificando el trabajo de estas instituciones que vamos a poder fortalecer las mismas. Entonces, sí creemos que justamente por eso era tan importante la reunión de ayer de los partidos políticos con la Fiscalía, porque manda una señal clara de una intención de colaborar, de trabajar para resolver estos problemas que nos afectan a todos. Claro, y es una situación de tanta gravedad lo que ha pasado, ¿no? Que ha habido pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos, la representante de Naciones Unidas en nuestro país. La Unión Europea también emitió un comunicado muy importante sobre esto. La embajada norteamericana, el embajador en funciones, también se expresó sobre este punto. Ayer leíamos la posición del representante, del congresista demócrata Jim McGovern, donde decía que en San Salvador un ataque a activistas políticos provocó lesiones graves y la muerte. Todos deben condenar este acto de forma clara, inmediata y contundente. El Salvador, decía el congresista norteamericano, no debe volver a la violencia del pasado. Apoyo una investigación completa por parte del fiscal general de la República. Pues bien, pues sí, teníamos que iniciar con esto, ¿no? Porque ahora vamos a hacer invertir un poco la dinámica que había pensado. Y sí, Héctor. William, solo así como tú lo mencionas, creo que es importante poner esto en perspectiva y veamos toda la seriedad con la que se están tomando esto todos los otros actores del contexto nacional, tanto la oposición política como la Embajada de Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos. Pareciera que todos nos estamos tomando esto con muchísima seriedad, a excepción del presidente de la República y del Partido Nuevas Ideas. Y todos no me refiero solo a la oposición política, me refiero a la sociedad civil y la comunidad internacional. Esperaría que el presidente y el Partido Nuevas Ideas pudiesen adoptar esta misma seriedad con la que todos los demás estamos tomando este tema, porque no solo son 2 militantes del FMLN los que han fallecido, son 2 salvadoreños que han perdido su vida, y a todos nos debería de doler eso, independientemente de nuestra afiliación partidaria o visión política. Bueno, excelente. Decíamos, vamos a invertir un poco porque inicialmente quería hacer una especie de presentación con ustedes para que la gente los conozca un poco más, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, qué han hecho, y eso es importante, pero bueno, la situación ameritaba, ¿no? Entrar con una opinión de ustedes, un posicionamiento sobre este hecho en particular que es sumamente grave. Pues bien, Héctor Silva, o sea, es un nombre muy conocido en nuestro país, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar en muchas oportunidades con tu abuelito, ¿no? Con Héctor Silva, tu abuelo. Y bueno, era un hombre con mucha trayectoria política, mucha trayectoria y compromiso democrático en este país. Bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Falleció bastante temprano, diría yo, pero bueno, hizo mucho en este país, fue alcalde de la ciudad capital, sin duda alguna, con una gran perspectiva política. Tu papá es un periodista también muy reconocido en este país, Héctor Silva, ¿no? Todos lo conocemos, bastante amigo sin duda alguna. Un saludo para Héctor Silva, papá. Pues bien, a ver, entonces, Héctor, pero explícanos un poco, me decías antes de iniciar, 24 años, prácticamente tenés la edad de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te motiva a entrar en la parte política? ¿Qué has hecho en este tiempo atrás? ¿Cómo te has preparado? Porque cualquiera diría, bueno, tan joven, aspirando a un cargo de jefe edilicio, ¿cuál es la experiencia que se tiene entonces como para poder tomar una decisión en un momento determinado, si fuera el caso, administrar la ciudad capital? Sí, bueno, en primer lugar, William, yo tengo 24 años, pero el poco tiempo que he tenido para prepararme lo he usado justamente para prepararme para un momento como este. Yo me gradué como licenciado en Ciencias Políticas en 2018 de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Y de hecho yo entré a la universidad queriendo estudiar periodismo. Justamente mi papá es periodista, mi mamá también es periodista. Pero yo los veía a ellos, y esta es una historia que siempre cuento porque creo que retrata muy bien la utilidad que tiene la política. Yo los veía a ellos como periodistas realmente fajarse para investigar,
publicar investigaciones que retrataran algunas de las grandes desigualdades e injusticias que suceden en nuestro país, pero ellos publicaban esas investigaciones y había que esperar que alguien intercediera para hacer los cambios que habían que hacerse a partir de ese retrato que ellos habían sacado. Y entonces yo pensé, yo realmente no quiero ser la persona que tenga que esperar a que alguien más interceda por mí, sino que yo quiero estar en la capacidad de interceder por los demás, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la política sigue siendo la herramienta más efectiva que tenemos para impactar la mayor cantidad de vidas posibles. Lo que pasa es que, como dice Aida muy frecuentemente, la política sirve si la utilizamos para lo que es, ¿verdad? Que es para servir a la gente y no para servirnos nosotros mismos. Definitivamente la vocación y la historia de mi abuelo ha tenido un impacto y es inevitablemente parte de mi historia en este momento. Evidentemente los problemas que presenta la ciudad capital hoy en día son diferentes, pero la forma de hacer política desde el consenso y la transparencia deben ser las mismas. Eso es lo que me inspira a mi abuelo a mí. Sé que probablemente muchas de las propuestas que él hizo quizás ya no son adecuadas para este momento, pero la forma en la que él hacía política de cerca con la gente, de forma transparente, buscando consensos, esa forma debe continuar y eso es a lo que yo aspiro en esta contienda como candidato a la alcaldía de San Salvador por nuestro tiempo. Excelente. Vamos a ver, Aida, en tu caso particular, pues sí, hemos visto en el caso de Héctor, ¿no? Hay una beta ahí de esa parte de la parte política en apenas, ¿no? Entonces, eso está claro. Y en tu caso, Aida, ¿cómo podríamos distinguir entonces un poco en qué momento tomas la decisión de participar activamente en política? En el pasado estuviste con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Así es, yo empecé de hecho con organizaciones de la sociedad civil cuando tenía alrededor de 18 años, a involucrarme, a liderar iniciativas de jóvenes también en temas como la participación política, los derechos de las mujeres, el derecho de acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción y un poquito como Héctor, pero desde otros espacios. Sí. Yo también sentí que llegó un momento en mi vida en el que si bien es cierto, reconozco el trabajo fundamental que tienen las organizaciones de sociedad civil y como partido, nosotros creemos que la política tiene que hacerse de la mano de estas organizaciones y ser un puente con estas organizaciones. Sí sentí que uno puede hacer incidencia, pero que al final tenemos que tener personas capaces y preparadas en los espacios políticos donde se toman estas decisiones que son impulsadas por organizaciones de sociedad civil. Yo igual, toda mi vida, tuve papás que estuvieron involucrados muchísimo en organizaciones de servicio, que trabajaron en gobierno y también me inculcaron, digamos, ese espíritu de servir a los demás y de reconocer los privilegios y oportunidades que nosotros hemos tenido y que no son la realidad de la mayoría de las personas en nuestro país. Ahora, tu papá, Aida, fue viceministro de Salud en el país, ¿no? Y bueno, conozco menos de la trayectoria del lado de tu mamá, pero igual, o sea, digamos, esa es la parte de vocación de servicio. Así es, ambos en partes del gabinete social de gobierno y, digamos, me llevaban a territorio, a sus actividades y ahí fue donde empezó a nacer esa espinita en mí que como los que estamos en política sabemos, una vez aparece es imposible alejarte de ella. Y por eso fue que decidí ingresar en política partidaria, consciente de que hay que tomarse los espacios y simplemente una acotación volviendo al tema que hablábamos al inicio de los acuerdos de paz. Sí. Nosotros somos de una generación que no vivió la guerra. Yo tenía 2 años cuando se firmaron los acuerdos de paz, Héctor no había nacido y creo que si estamos conscientes de lo que costó llegar a la democracia que tenemos hoy con todas sus imperfecciones, ya es momento que nosotros también asumamos la responsabilidad de tomarnos los espacios políticos y de cambiar la dinámica política a la que hemos estado acostumbrados por los últimos 30 años. Y ves, Aida, y esta pregunta para los dos, ¿ven ustedes, por ejemplo, compromiso de esta nueva generación, de esa generación que ustedes representan? ¿Ven compromiso, ven vocación, ven interés? Porque de repente algunos sugieren, ¿no?, que las nuevas generaciones se muestran muy desatendidas y ahí hay un tema que tiene que ver, obviamente, que es responsabilidad de todos, ¿no?, desde antes, que es de cómo inculcar este tema sobre la historia, sobre los acontecimientos, de cómo le damos a conocer a la población la memoria histórica, que es importante, ¿no? Uno cuando revisa la historia, por ejemplo, el caso de los judíos, de lo que vivieron con el Holocausto y todo lo demás, hacen un esfuerzo increíble en su país, en la conmemoración de hechos, de situaciones importantes que ellos vivieron,
para precisamente mantener vivo, ¿no? Vivo en la conciencia, en el colectivo de ese país, un hecho que vivieron, que los ha marcado para siempre, como fue el exterminio de casi 6 millones de judíos, ¿no? Entonces, la memoria histórica, y claro, hay una responsabilidad, por eso digo, de todos nosotros, ¿no? Y allí obviamente me incluyo, pero las generaciones, ¿cómo están respondiendo, Aida? Sí, yo sí considero que que esta generación está consciente, y que eso de que los jóvenes son apáticos es un mito. Simplemente no se han sentido representados, no nos hemos sentido representados por la oferta político-partidaria que existía hasta hoy. Y eso es lo que nosotros aspiramos a ser, un partido que realmente represente y conecte con esta nueva generación. No somos solamente jóvenes en nuestro tiempo, pero en la mayoría sí lo somos, y estamos conscientes de que ha habido ese vacío y nosotros queremos ocupar ese espacio. Y volviendo, yo insisto con el tema de los acuerdos de paz, vimos la reacción de la sociedad civil y sobre todo de los jóvenes como un acto de resistencia a este intento oficial de olvidar la historia y de lo que había implicado los acuerdos de paz y ese esfuerzo titánico de diálogo que sentó las bases de nuestra democracia. Y vimos esa resistencia, vimos el hashtag Prohibido Olvidar, donde las personas contaban historias, no que vivieron en carne propia, sino que les habían contado sus papás, que les habían contado sus abuelos, que conocían. Entonces, yo sí veo ese espacio, y tú decías algo súper importante para nosotros, William, el tema de la memoria histórica. Desde nuestro tiempo, de hecho, una de las propuestas de la plataforma legislativa es impulsar como inculcar en la currícula escolar y en ejercicios desde la cultura y de convivencia social, estos ejercicios de memoria histórica, porque sí consideramos que es fundamental para un país conocer su historia, respetar su historia para poder construir hacia adelante. Entonces, sin duda hay un espacio, y uno de nuestros compromisos es construir sobre eso. Sí, excelente. Héctor, te escuchamos. Sí, definitivamente yo me quedaría quizás empezando por el punto que mencionaba Aida, y es que fue bien bonito ver cómo en este momento en el que el gobierno ha hecho su mayor esfuerzo por desacreditar no solo los acuerdos de paz, sino también el valor que han tenido para la construcción de nuestra sociedad posteriormente a su firma, fue bien bonito ver que fueron realmente en su mayoría jóvenes los que lideraron este rechazo de parte de la sociedad civil de tratar de ignorar el legado que tienen los acuerdos de paz. Y como decía Aida, en muchos casos eran jóvenes, y me incluyo, que o estaban muy pequeños cuando se firmaron la paz, o no vivieron la paz, pero que a través de nuestros papás, de nuestros abuelos, entendimos el sufrimiento que implicaba vivir en un tiempo de guerra. Por ejemplo, a mis abuelos maternos los llegaron a sacar de la casa, los desaparecieron por 2 semanas en los sótanos de la Policía Nacional y los torturaron. A mí me contaron esa historia. Yo sé que esa es parte de mi historia también. Entonces, si los jóvenes que están liderando este rechazo a la falta de reconocimiento de los acuerdos de paz somos jóvenes que hemos escuchado esas historias, entonces que todos los jóvenes de El Salvador escuchen esas historias. Por eso decía Aida que es tan importante desde la plataforma legislativa y municipal incluir proyectos que ayuden a fomentar la memoria histórica, porque cuando nosotros entendemos el momento que estábamos viviendo en ese momento, apreciamos un poquito más el valor de las libertades que tenemos ahora. Si no fuera por esos acuerdos de paz, no tendríamos, no habría libertad de prensa, libertad de expresión. Probablemente nosotros como miembros de oposición no podríamos estar en esta circunstancia hablando libremente contigo. Yo en mis propuestas de consejo de plan de gobierno municipal también tenemos un componente importante de memoria histórica, porque estamos muy enfocados en la dinamización de los espacios públicos, y dinamizar los espacios públicos es darles vida. Creemos que podemos generar espacios en los espacios públicos para realmente transmitir temas de memoria histórica con gente que vivió en ese momento, con gente que conoce la importancia. Algo tan simple como abrir espacios para que las personas que vivieron esas consecuencias en ese momento puedan llegar y compartir, realmente utilizar el espacio público como un punto de encuentro para transmitirle eso a las nuevas generaciones. Creo que pueden ser pasos valiosos para entender que lo que vivimos en ese momento no puede volver a suceder ahora. Bueno, excelente. A esta hora de la mañana, cuando tenemos las 7:31, tenemos que hacer una pequeña pausa. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del WhatsApp Club 74 34 95 38. Vamos a regresar entonces ya ahora sí hablando también ya de la propuesta concreta que tienen ustedes desde la visión estrictamente municipal, legislativa. Obviamente de encuestas, ¿no? O sea, ¿cómo se ven ustedes ante un escenario donde encuestas están de alguna forma marcando cuál puede ser un poco la tendencia en términos de resultados electorales? Hacemos la pausa, regresamos. Elecciones. Con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con
con William Meléndez en 925 Club. 7:33. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 92.5 con William Meléndez. Este martes 2 de febrero, ¿quiénes son nuestros invitados acá a hablar un poco sobre el tema de coyuntura electoral, hablar de participación electoral, de propuesta electoral? Héctor Silva, candidato a alcalde por San Salvador del partido Nuestro Tiempo. También está con nosotros Aida Betancourt, ella es candidata a diputada por el departamento de San Salvador. Bien, yo creo que es importante, bueno, a propósito, ya le enviaré a Aida el otro enlace, ¿no? Para que esté pendiente. A ver, Héctor, yo creo que es importante iniciar en esta parte, ¿no? ¿Cómo se están planteando ustedes, en este caso tuyo, compitiendo por San Salvador? Ya decíamos, ¿no? Tu abuelo fue alcalde de San Salvador. Me imagino que estabas muy chiquito entonces y te llevaba a algunas reuniones, estabas ahí en algunos encuentros municipales y todo esto, pero ya hoy... ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llevó entonces a decir yo voy a lanzarme con Nuestro Tiempo de candidato a la alcaldía de San Salvador? Bueno, hay dos aspectos importantes para mí. El primero es, yo soy capitalino, yo vivo en San Salvador y por mucho tiempo me he sentido bastante frustrado por la forma en la que se administran los recursos públicos en San Salvador. A mí me duele mucho ver cómo las capitalinas y los capitalinos tenemos que transitar por calles que están completamente destruidas en algunos casos. Y uno le pregunta a la alcaldía, ¿y por qué no se repara este bache? ¿Por qué no se repara esta calle? ¿Por qué no podemos tener espacios públicos dignos? ¿Verdad? Vemos los parques todos sucios y la respuesta es, bueno, nos faltan recursos. Y a mí me frustra mucho ver cómo la calle que está enfrente de mi casa está destruida, con muchos hoyos, muchos baches, es responsabilidad de la alcaldía. Nos dicen que no hay dinero para repararla. Pero enfrente también tengo una gran valla publicitaria del alcalde pagada con fondos de la alcaldía, o por lo menos así era en tiempos de pandemia. Te digo esto como un pequeño ejemplo para retratar el hecho de que creo que las capitalinas y los capitalinos debemos saber que se tiene que hacer más con nuestros recursos públicos. Entonces, para mí ese fue una de las principales cosas que me motivó, saber que los recursos públicos se estaban utilizando para lucir la imagen de una persona cuando deberían de utilizarse para lucir a la ciudad, a San Salvador. Esa fue la primera. Y la segunda fue que cuando yo vi a los contendientes, cuando yo vi quienes estaban participando como contendientes para la alcaldía de San Salvador, entendí, y en Nuestro Tiempo entendimos muy rápidamente, que aunque eran candidatos diferentes, corriendo por partidos políticos diferentes, la forma de hacer política es la misma, basada en reforzar la imagen del político, basada en el clientelismo, en los tratos, en los gastos en publicidad. Entonces, a mí me parecía que como en Nuestro Tiempo teníamos una responsabilidad de darle una opción que representara lo que representa Nuestro Tiempo en la política nacional. Una política basada en la transparencia, en el diálogo, en el consenso, y una política que entiende que las instituciones públicas están para servir a la gente, en este caso a las y los capitalinos, y no al alcalde. Con cualquiera de las otras dos opciones, ese sería el caso. Yo creo eso firmemente y lo creía antes de involucrarme, y es una de las razones por las que estoy aquí. Porque la gente me dice, ¿cómo se te ocurre entrar a una contienda donde están estos dos candidatos, donde es completamente cuesta arriba? Pues precisamente por eso, porque es cuesta arriba, porque todo lo bueno cuesta y se tiene que construir, y yo creo que este es el momento adecuado para empezar a construir. Y un paréntesis, ¿ves la cancha nivelada en términos de participación electoral? Me refiero al vis a vis, en tu caso, respecto de los otros candidatos de los otros partidos políticos. ¿Hay una cancha nivelada hasta donde, digamos, el arbitraje también del Tribunal Supremo Electoral pudiera estar o no adecuado? Yo creo que el arbitraje del Tribunal Supremo Electoral ha sido adecuado hasta este momento. Creo que la cancha no está nivelada porque tanto el exministro de Gobernación como el actual alcalde han utilizado y estuvieron utilizando por muchos meses previo a la campaña recursos públicos para hacer campaña, ¿verdad? Entonces no es nivelado porque ellos han estado utilizando estos recursos para promover su imagen, pero yo jamás haría eso desde un puesto de función pública. Entonces no es nivelado por una realidad en la que ellos han utilizado su cargo para favorecerse, para avanzar sus aspiraciones políticas. Ellos tienen eso, pero nosotros tenemos la decencia y la certeza de saber que estamos haciendo las cosas correctamente, y creo que eso balanceará. Sí, Héctor, ¿cuál es la información que tienes sobre el tema de ingresos y egresos municipales? Digo, eso es estratégico, ¿no? Porque efectivamente los alcaldes lo primero que señalan es la capacidad financiera que tienen para responder a la creciente demanda de la sociedad sobre salud, educación, vivienda. Digo, cuántas cosas que no necesariamente son
obligación por ley de que responda el alcalde, pero sí, al final de cuentas termina endosándoles ese nivel de responsabilidad o de respuesta que deben tener, y los alcaldes dicen, bueno, no nos alcanza el dinero, y más ahora que el FODES prácticamente no les ha llegado durante los últimos 7 meses, que son recursos muy importantes, ¿no? Entonces, por eso pregunto esa parte, ¿cuál es la información que tienes de ingresos y egresos como para poder decir, con lo que se tiene de recursos, la alcaldía puede dar respuesta a la creciente demanda social? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que la alcaldía está en bancarrota. Y está en bancarrota porque mis contendientes, tanto el exministro como el actual alcalde, se jactan mucho de su experiencia, pero la experiencia que ellos tienen realmente ha sido mal administrar la alcaldía, porque la alcaldía hoy por hoy está en bancarrota. El alcalde ha sido incapaz de pagarle a proveedores, que en muchos casos son micro y pequeños empresarios que le han prestado servicios a la alcaldía desde hace más de un año. Yo he recibido docenas de denuncias de proveedores de la alcaldía, micro y pequeños, que me han dicho, yo le presté este servicio a la alcaldía hace un año y todavía no me han pagado. El alcalde tiene demandas por retención de cuotas, es decir, ni siquiera tienen la capacidad de pagar las cuotas patronales a las personas que trabajan dentro de la alcaldía. Claro, esto no solo es culpa de la mala administración del alcalde actual, esto también es culpa de la administración anterior, que con las titularizaciones se endeudó muchísimo y que comprometió el ingreso corriente de la alcaldía, y me gustaría explicar esto de forma sencilla para la audiencia. Básicamente lo que ha sucedido es que ellos se han endeudado con titularizaciones en buena parte. Eso quiere decir que recibís el dinero de un solo para hacer los proyectos, pero comprometés el ingreso corriente de la alcaldía por un buen tiempo más allá. En la administración del presidente Bukele, en la que también participó Mario Durán, las titularizaciones se dispararon y dejaron el ingreso corriente de la alcaldía bastante comprometido, y ahora el alcalde Mason no ha comprometido aún más. Entonces no es que no hayan recursos, es que ellos han sido tan malos en la administración de las finanzas de la alcaldía que han dejado la alcaldía en bancarrota con los ingresos totalmente comprometidos. Y ahora resulta que no tienen flujo de dinero, y el poco dinero que tienen lo ocupan para publicidad, porque tú puedes ver eso, ellos detienen obras, dejan de pagar cuotas patronales, pero la publicidad nunca para. Pero claro, no se trata solo de señalar los problemas, ¿vea? ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones en caso de llegar a la alcaldía? Pero ¿es importante, por ejemplo, el FODES o no? El FODES es importante, por supuesto, el FODES es importante. Por ejemplo, en el caso de San Salvador, o no sé si siempre ha sido así, pero por lo menos el alcalde Mason ocupa alrededor de la mitad del FODES, que son como $6 millones al año, un poco más. Él ocupa la mitad de eso para la reparación de calles, por ejemplo. Pero una de las propuestas que yo tengo es, los alcaldes de San Salvador siempre dicen que las calles de San Salvador están arruinadas porque vino el invierno, porque vino la lluvia. Pero no es que la lluvia viene en un momento en el que nosotros no sepamos, que no nos podemos preparar para eso. En este país ya sabemos cuándo llueve y cuándo no. Entonces es tan simple como recortar el presupuesto de publicidad en un 90% y asignarle ese dinero extra al presupuesto para reparar y mantener las calles en tiempos de invierno. Ya sabemos que se necesita más dinero. Ok, no hay dinero. ¿De dónde podemos sacar dinero? De algo que no le sirve a la gente, que solo le sirve al alcalde, que es la publicidad. Entonces una de mis propuestas es recortar el presupuesto de publicidad todos los años en un 90% y que eso se vaya como un refuerzo presupuestario para todas las obras de bacheo y recarpeteo luego del invierno. Porque pero aún así todavía no alcanzaría para cubrir el déficit. No alcanzaría para cubrir el déficit, pero podemos empezar a avanzar, porque como tú sabrás, las calles de San Salvador están en un estado totalmente... Es muy malo el Estado, entonces cualquier cosa que pueda contribuir, y no creas que el gasto de publicidad es mínimo. Yo no puedo decir un dato exacto, hemos hecho una solicitud de acceso a la información pública a la alcaldía, tenemos un dato no oficial que estamos tratando de confirmar, pero son cientos de miles de dólares. Entonces no sería suficiente, pero definitivamente sí sería suficiente para hacer una contribución inicial importante. Claro, esto hablando de un tema en específico. Sin embargo, ya cuando hablamos de las finanzas públicas de la alcaldía en sí, el catastro no está actualizado. Hay muchas cosas que se pueden actualizar ahí para mejorar los ingresos de la alcaldía y disminuir los egresos. Por ejemplo, hay muchas casas que en este momento están funcionando como oficinas, pero las tasas municipales se les siguen cobrando como casas, y eso es porque el catastro no está actualizado. Si nosotros hacemos un esfuerzo por actualizar eso y empezamos realmente a cobrar los impuestos que se tienen que cobrar, a detener algunos de los egresos, a dejar de cobrar algunas tasas que se están cobrando injustamente a algunas personas, capitalinas y capitalinos, si nosotros hacemos todo ese trabajo de actualizar, entonces se pueden mejorar los ingresos de la alcaldía, reducir los ingresos y empezar a ver cómo podemos hacer mejoras presupuestarias. Héctor, me imagino que te has reunido ya a estas alturas con diferentes comunidades de San Salvador, y me gustaría saber un poco cuál es el nivel de receptividad que tenés o de retroalimentación de cuáles son
los principales problemas que las comunidades están expresando en este momento. Porque uno dice, bueno, pues sí, o sea, cuando ves encuestas a nivel nacional, incluso un poco focalizadas, te demuestran que el tema de la economía, el tema de la inseguridad, eso es como está presente en los grandes temas, ¿no? Pero cada comunidad tiene sus propios bemoles, sus propios problemas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, si en orden de importancia, unos tres elementos que has visto de manera recurrente en esas visitas a las comunidades donde dicen estos son los problemas principales y entonces cómo se responde de manera estratégica a esos problemas? Bueno, en ese sentido, como tú decías, William, con mi equipo hemos estado recorriendo San Salvador desde mucho antes que empezara la campaña. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado durante toda la pandemia que me permitió recorrer varias de las comunidades de San Salvador. Y fue a través de esos insumos que nosotros empezamos a construir este plan de gobierno. Y efectivamente hemos identificado, yo me quedaría quizás en este momento con 4 problemas específicos. Como tú decís, cada comunidad, cada distrito de San Salvador tiene sus dinámicas. Claro. Pero justamente uno de los problemas es la falta de mecanismos de participación ciudadana, es decir, la falta, por ejemplo, de mecanismos que les permitan a las comunidades concursar para participar con presupuestos, valga la redundancia, con presupuestos participativos, pero sobre todo la gente nos habla de los retos que existen actualmente en las economías locales, de la vulnerabilidad que hay en las comunidades y de la falta de oportunidades que ahí existen. Entonces, por ejemplo, el primero es, ¿qué podemos hacer nosotros desde la alcaldía para reactivar la economía local? Nosotros estamos trabajando para definir un porcentaje que podamos decir, este porcentaje de las compras públicas que vienen de la alcaldía por obligación deben ser hechas a proveedores locales, ¿verdad? Las instituciones públicas pueden ser herramientas para dinamizar la economía local. La economía local en las comunidades y en la capital, desde el centro histórico hasta el resto de sus comunidades, está deprimida. La alcaldía puede, a través del gasto público corriente que siempre tiene que hacer, puede redirigir este gasto público y ayudar a dinamizar un poco las economías locales. El tema de vulnerabilidad. Nosotros no podemos hablar de una ciudad moderna e inteligente si todavía hay familias, por ejemplo, como en la comunidad Nueva Israel, que están a 1 o 2 lluvias de perderlo absolutamente todo. Entonces realmente tenemos que trabajar en planes de mitigación de vulnerabilidad. Nosotros creemos en nuestro plan de gobierno mucho en apoyar a los comités locales de prevención que ya existen, que están completamente abandonados por la alcaldía, y por ejemplo en hacer algo tan sencillo como implementar sistemas de alerta temprana. Tú sabes, recordarás la tragedia que sucedió cerca de la colonia Málaga, donde 32 personas perdieron su vida hace algunos años, casi 10 años. Podrás creer que en ese río, ni la alcaldía, ni el Ministerio de Obras Públicas, en esa porción, del río Acelguate, no existe un sistema de alerta temprana que le permita a la gente saber que el río en unos minutos se va a desbordar. O sea, no hemos tenido ni siquiera la dignidad de darle a la gente un poquito de tiempo para que se ponga en un estado de seguridad, para que saque sus cositas. Es decir, hay cosas que se pueden hacer que no se tratan de recursos, sino que se tratan más de un tema de voluntad. Y esas son algunas de las cosas que hemos identificado que son importantes trabajar con las comunidades de la mano. Perfecto. Antes de dar paso también a escuchar la opinión de Aida, tenemos una nota de voz, entonces la vamos a escuchar en este momento. Buenos días, William Meléndez. Buenos días a los señores panelistas. Buenos días a todos los radioescuchas. La situación de violencia en la que vive este país a causa de las incitaciones políticas, del odio que se ha logrado penetrar en la mente de la humilde población salvadoreña, ¿verdad? Es grave. Hoy una gente no puede andar una camisa de otro partido político porque los señores de Nuevas Ideas lo insultan, lo irrespetan, hasta lo amenazan. Nunca pensé que fuéramos a llegar a eso. Y lamento también la conducta de la persona que incita a la violencia en nuestro país. No debería de ser así. Pero ni modo, ¿verdad? Aquí en El Salvador ponemos a funcionarios solamente por odiar a los demás partidos políticos. Después no sabemos cómo los va a tocar. Pasen un buen día a todos. Bueno, excelente. El amigo estaba haciendo referencia, Héctor y Aida, obviamente al tema inicial de conversación, ¿no? El que abrimos ahora y que tiene que ver con la situación de violencia que ha vivido este país el pasado domingo sobre el tema estrictamente político. Vamos a ver, sí me interesa también conocer, explorar, porque el tiempo nos está avanzando. Aida, en tu caso particular estás aspirando a una curul en la Asamblea Legislativa. ¿Qué hacer desde la Asamblea Legislativa cuando uno revisa encuestas en términos de confianza, de credibilidad? Obviamente en esas encuestas el presidente de la República es el que aparece en primer lugar y allá lejano, con un nivel bajísimo en términos de credibilidad y confianza, aparece la Asamblea Legislativa y partidos políticos. ¿Cómo hacer
para trabajar y recuperar eso, entonces recuperar credibilidad y confianza de la población en la Asamblea Legislativa, Aida? Pues estamos conscientes de que esto sin duda es un reto. La Asamblea Legislativa históricamente ha sido de las instituciones al lado de los partidos políticos que gozan de menos confianza de la parte de los ciudadanos, y con este discurso de antipolítica y de confrontación que hemos visto en los últimos años, pues eso se ha enfatizado y se ha subrayado cada vez más. Entonces sí estamos conscientes de que es un reto devolverle la confianza a los ciudadanos de que las instituciones pueden funcionar y que la política sí sirve. El tema es elegir a las personas correctas para que ocupen estos cargos de elección popular. Sin embargo, estamos conscientes de la importancia, sobre todo en esta coyuntura, de que en la Asamblea haya personas capaces que puedan integrar una oposición constructiva pero firme, y que realmente la Asamblea Legislativa sea un contrapeso. Tú bien mencionabas las encuestas, William, y sabemos que pues es probable que haya una gran parte de la Asamblea Legislativa que esté integrada por partidos afines al presidente, y esto pues nos lleva al riesgo de que no haya ningún tipo de contrapeso desde la Asamblea Legislativa, y que la función de la Asamblea, que es sin duda obviamente legislar por el bien de los ciudadanos, pero también garantizar el equilibrio de poderes, y esto no vemos que sea una certeza, a menos que logremos construir esta oposición integrada por distintos partidos políticos, que podamos trabajar juntos en los temas que realmente importan. Hay una agenda que nosotros consideramos que es fundamental y que es una agenda de mínimos que tenemos que tener clara todos aquellos que creemos en la democracia, que lastimosamente en momentos como hoy, en los que esperaríamos que esto ya estuviera establecido y que fuera un consenso, pues parece que no lo es. Entonces hay temas, por ejemplo, que son fundamentales y que se tienen que hacer justamente por ese rol de contrapeso desde la Asamblea Legislativa en materia de lucha contra la corrupción o de fortalecimiento de las instituciones de control. Por ejemplo, el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal de Ética, con reformas a la Ley de Ética Gubernamental, en un momento en el que hemos visto una explosión de casos de corrupción en el marco del combate a la pandemia. Y de fortalecimiento de otras instituciones que también tienen que garantizar el bienestar de los ciudadanos, y que en los últimos 2 años hemos visto que se les ha quitado presupuesto, que se han sido atacadas públicamente, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, y como, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros no solo proponemos incrementar el presupuesto asignado a estas instituciones, sino, por ejemplo, en el caso del instituto, reformar el proceso de nombramiento de los comisionados, porque justamente una institución como el IAIP tiene que ser independiente, y el proceso actual de nombramiento, en el que finalmente el presidente es quien elige a los comisionados de listas presentadas por distintos sectores, no garantiza en todos los casos, aunque sí hemos visto, por supuesto, comisionados que han hecho una gran labor, pero hemos visto que también hay otros que han sido básicamente impuestos por el presidente y que están garantizando y escondiendo la información que al gobierno no le conviene. Sí, Aida, ¿de qué manera debería expresarse el ejercicio de cada órgano del Estado? En este caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el papel que debe asumir la Asamblea Legislativa ante el Ejecutivo, ante el órgano judicial? Pregunto esto porque ahora pues hay un poco de inquietud en términos de decir, bueno, ¿cuál es el perfil de Asamblea Legislativa que se requiere en este país para estos tiempos? Pues yo creo que hay 2 dimensiones importantes que tiene que tener la próxima Asamblea, bueno, en general la Asamblea Legislativa, pero sobre todo en la próxima legislatura. Por un lado, una Asamblea integrada por personas capaces y preparadas que puedan llegar a hacer propuestas. La Asamblea por mucho tiempo se convirtió en un lugar donde simplemente se bloquea todo lo que viene de un partido que no es el mío, que no viene de mi bancada. Y nosotros creemos que es importante que haya propuestas de consenso, así sean consensos mínimos, pero que sea proactivo y que realmente se presenten soluciones a los problemas del país, que sobre todo en la crisis que estamos empezando a ver y que va a ser de larga duración debido a los efectos de la pandemia, podamos presentar las soluciones que realmente importan a los ciudadanos para ir nuevamente ganándonos esa confianza. Entonces sí creo que tiene que haber un grado de preparación de parte de las personas que integran la Asamblea Legislativa. Tenemos que ser exigentes con los perfiles que elegimos, conscientes de los retos que enfrentamos como país. Pero por otro lado, creo, además de ser una asamblea de propuesta, tiene que ser justamente ese contrapeso y poner los límites de
cualquier abuso que pueda venir de parte del Ejecutivo en este caso. Sí. Y hemos visto incluso las encuestas, la más reciente encuesta de la UCA lo decía, alrededor del 40% de los ciudadanos desaprueban o consideran que el principal fracaso de la gestión del presidente Bukele es su relación con los distintos órganos del Estado y sobre todo con la Asamblea Legislativa. Esa confrontación estéril al final no afecta a uno o a otro de los órganos del Estado, afecta a los ciudadanos. No están viendo resueltas sus problemas. Pero también las encuestas también están expresando una especie de tendencia, diría yo, en términos de decir, bueno, pero también entonces lo que se requiere de la Asamblea Legislativa es tener una asamblea que sea, o diputados que sean muy afines para que le faciliten las condiciones a la gestión de gobierno al presidente Bukele. Nosotros creemos que esta idea de tener un legislativo alineado al ejecutivo es sumamente peligrosa y lo hemos visto anteriormente. La Asamblea no está ahí para dar un cheque en blanco, la Asamblea está ahí para tomar decisiones que sean fiscalmente racionales, que sean factibles, que estén basadas en evidencia y que realmente respondan a una lógica de políticas públicas. Lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años, ha sido una completa improvisación en la que se espera, con base a intimidación y acoso, que la Asamblea apruebe todas las propuestas del Ejecutivo y aún así esta es la presidencia que más vetos ha presentado cualquier tipo de legislación. Entonces, nosotros justamente por eso creemos que es importante que la Asamblea Legislativa, por supuesto, que apruebe todo aquello que sea para el bienestar de los ciudadanos, pero que no se trate de aprobar cualquier capricho sin ningún tipo de fiscalización. Y otro rol importante que creo que tiene la Asamblea Legislativa, pensando por ejemplo en su relación con el órgano judicial y con instituciones como la Fiscalía General de la República, es necesitamos diputados y diputadas que lleguen a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones responsables para los nombramientos y las elecciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal. Sí, bueno, excelente. El tiempo nos está avanzando, ¿no? Se va rápido y es una hora, es bastante que te diría. Vamos a escuchar una nota de voz, luego regresamos entonces con Héctor también porque tenemos un par de preguntas ahí todavía. Escuchamos entonces la opinión de nuestros radioescuchas. Muy buenos días en general. Mi opinión es que el país es demasiado pequeño para demasiados politiqueros. En definición, toda la vida prometen tantas cosas cuando se están postulando por el voto. No lo digo con rencor ni con nada. Lo digo como ciudadano salvadoreño que soy y lamentablemente estos llegan como no sé cómo expresarlo, pero se vuelven dinosaurios en la palestra política generalizada y realmente no puede ser. Tanto que prometen y nunca van a cumplir nada porque no están en su capacidad de resolver los problemas de nación, no de salvadoreños, de nación. Hagan por la nación, no hagan por sus propios beneficios. Bueno, excelente. Escuchábamos ahí a Mario Gamero. Saludos a Mario que nos está escuchando. Vamos a ver en los par de minutos que nos quedan, Héctor. ¿Es posible imaginarse una gestión, una administración municipal sin el respaldo, sin el apoyo, sin esa comunicación que también es importante con el Ejecutivo? Pues tendrá que haber siempre, no sé si el respaldo, pero definitivamente tendrá que existir la comunicación, siempre y cuando tengamos el respaldo de las y los capitalinos a quienes tenemos que servir, como decía el Radio Escucha, como decía Mario, y realmente la razón de ser de esta candidatura y de muchas otras candidaturas es justamente esa. Y es que los salvadoreños estamos acostumbrados a esa forma de hacer política que describe Mario, a la forma de hacer política en la que se promete y no se cumple, en la que se utilizan los recursos de los ministerios y de las alcaldías para pagar la imagen del ministro o del alcalde y no para beneficiar a la ciudad, en la que son los políticos quienes reservan la información cuando toda la información debería de ser pública. Pero la razón de ser de nuestra candidatura es justamente eso, y es decir, que tanto el candidato de Nuevas Ideas como el candidato de Arena, ambos ya tuvieron su oportunidad de cambiar San Salvador, de imaginarse una ciudad diferente. Ya tuvieron su oportunidad, ya estuvieron ahí y la ciudad está en el estado que está. Juzgue a usted si le gusta cómo están las calles de la ciudad, si cree que el ornato de la ciudad es el adecuado, si cree que los recursos públicos se están utilizando de forma correcta, aunque la Corte de Cuentas dijo que, por ejemplo, en la gestión de Mario Durán la alcaldía perdió $3 millones
a causa del proyecto del mercado Cuscatlán. Ellos ya tuvieron su oportunidad, esa es la forma de hacer política a la que estamos acostumbrados, pero lo que nosotros proponemos es justamente eso, que la gente nos dé una oportunidad. Esta es la primera elección en la que participamos, que la gente nos dé una oportunidad de plantearles una nueva forma de hacer política, como te decía, una forma de hacer política con base a las necesidades de la capital de la nación, pero sobre todo de las personas que la están pasando mal. Es decir, hay mucha gente en San Salvador que por la pandemia e incluso ahora después de la pandemia la está pasando muy mal, y la alcaldía y todas las instituciones del Estado deberían de funcionar para esas personas, porque no podemos permitir que esas personas se nos queden atrás. Pero no ha funcionado para eso. Las alcaldías han funcionado, como decía el radio escucha, para favorecer al político de turno. Si yo me comprometo a algo es a eso, es que la alcaldía no va a funcionar para lucir al alcalde, sino que va a funcionar para hacer lucir a la ciudad y para que la gente de San Salvador esté bien. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene la ciudadanía actualmente, o cómo lo ves tú en términos de las decisiones estratégicas que se toman desde la alcaldía? Porque en el pasado estuvo muy de moda en aquel momento, ¿no? Los cabildos abiertos, la participación ciudadana. Todo eso va a regresar, todo eso va a regresar si yo quedo electo como alcalde. ¿Cómo se fortalece ese vínculo? ¿Ha continuado? ¿Se rompió? ¿Qué es lo que ha pasado? Participación ciudadana hay, porque las comunidades están sumamente organizadas. Ellas conocen específicamente cuáles son sus problemas, cuánto tiempo llevan sin resolverse esos problemas. ¿Y se les toma en cuenta? Lo que ya no existe es ese vínculo del que tú hablabas. Por eso una de las propuestas que nosotros llevamos en el plan de gobierno es asignarle un fondo a cada distrito para que las colonias, barrios y comunidades de ese distrito puedan participar, puedan concursar por estos fondos para la elaboración de presupuestos participativos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nadie conoce los problemas tan bien como la gente que los vive día a día. Entonces, si ellos viven el problema, tienen que ser parte de la solución, pero es responsabilidad de la alcaldía abrir los caminos para que ellos sean parte de la solución. Organizados están. Lo que no hay es interés de parte de la alcaldía de tomarlos en cuenta para realmente construir esas soluciones juntas y juntos. Ahorita es qué foto le beneficia más al alcalde, a dónde vamos a inaugurar la cancha nueva para que el alcalde lo suba a sus redes sociales, pero realmente no hay un tema estructurado de participación ciudadana, que es algo que se impulsó en la gestión de mi abuelo y que yo retomaría, porque las soluciones las tenemos que construir de la mano de la gente. Sí, bueno, una vez me decía un alcalde hace tiempo, ¿no?, que la instalación de tuberías subterráneas, desde luego, por ejemplo, son obras importantes estratégicas en un municipio, pero bueno, no son obras que son visibles a la gente, por lo tanto no son obras que vayan a generar votos o simpatía a la gente, porque después esa tubería se cubre y después ya entonces nadie sabe que ahí se hizo una obra que es estratégica pero que no es visible. O sea, ocurren esas cosas, ¿no? Sí, algunas de esas obras no son visibles, pero yo creo que, y yo por eso es que insisto tanto en el tema de la publicidad. Un buen alcalde no necesita gastar el dinero de publicidad porque sus obras abran por sí mismo. Eso es a lo que yo aspiro, a no desperdiciar el dinero de la gente en vallas con mi cara cuando puedo estar haciendo obras que realmente valen la pena para cambiar la calidad de vida que ellos tienen en ese momento. Bueno, excelente, el tiempo se nos agotó. Héctor, de verdad, qué gusto que hayas estado con nosotros la mañana de este martes y poder conversar pues de tu propuesta y conocer tu opinión, que la audiencia conozca un poco más qué piensa Héctor Silva sobre la ciudad capital. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, William, y saludos a Aida. Bueno, excelente, gracias Aida por haber estado con nosotros. Mucho gusto, William, un gusto volver a estar en este espacio y los saludo aquí desde la pantalla. Bueno, excelente, un abrazo fuerte. Nosotros terminamos de esta forma, Elecciones 92.5, nos escuchamos mañana. Tendremos un pequeño viraje en el tema de mañana. Estaremos hablando del proceso electoral interno de los abogados, ¿no?, que están haciendo propuestas para que después lleguen hasta la Asamblea Legislativa para la elección de cargos importantes de primer nivel. Estará con nosotros Martín Martínez y Francisco Díaz. Con ellos estaremos conversando sobre este proceso importante. Nos escuchamos mañana. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.